En el episodio anterior terminamos en Dallas. Un presidente muerto, un asesino muerto antes de ser juzgado, y más preguntas que respuestas. Pero la historia de los Kennedy no terminó ahí, porque lo que vino después de Dallas, las décadas siguientes, es lo que convirtió a esta familia en leyenda, y en algo más oscuro que eso. Bienvenidos a Detrás de ti. Soy Ceci Méndez, y esta es la segunda parte de Detrás de la maldición de los Kennedy. Cuando JFK, o Jack, murió en noviembre de 1963, el que más lo sintió fue Bobby. Robert Francis Kennedy, el séptimo de los 9 hijos, el que había sido mano derecha de su hermano durante la presidencia, recibió la noticia de boca del director del FBI mientras nadaba en la piscina de su casa, en Virginia. Quedó paralizado. Los que lo conocían decían que después de Dallas, Bobby nunca volvió a ser el mismo. Pero Bobby siguió, como senador por Nueva York desde 1964, como la voz de los que nadie más escuchaba, los pobres, los trabajadores migrantes, la comunidad negra en pleno movimiento de derechos civiles. Era diferente a Jack, más cercano, más directo, más incómodo para su propio partido. En 1968, con el país fracturado por la guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King, Bobby entró a la carrera presidencial. Era el candidato que más entusiasmo generaba desde su hermano. El 4 de junio de 1968, Bobby Kennedy ganó la primaria demócrata de California. Poco después de la medianoche, salió al salón de baile del Hotel Ambassador, en Los Ángeles, a hablar con sus seguidores. Acababa de terminar su discurso cuando eligió salir por la cocina. Un joven palestino de 24 años lo estaba esperando. Le disparó varias veces a quemarropa. Bobby Kennedy murió al día siguiente, el 6 de junio de 1968. Tenía 42 años. 5 años después de Dallas. El mismo final. Un hombre diferente, la misma familia. Joe Kennedy Sr. estaba en su silla de ruedas cuando le dijeron lo que había pasado. Sin capacidad de hablar, sin poder reaccionar en voz alta, mirando el televisor. Murió un año después, en noviembre de 1969. No vivió para ver lo que le pasaría a Ted. Después de Dallas y después del asesinato de Bobby, la esperanza de una presidencia Kennedy recayó en el último hermano, Edward Moore Kennedy, Ted. Era el menor de los 9 hijos de Joe y Rose. Tenía 37 años en 1969. Era senador por Massachusetts, y la presidencia, según las encuestas, era suya si la quería. El 18 de julio de 1969, Ted asistió a una reunión en Chappaquiddick, una pequeña isla frente a Martha's Vineyard, Massachusetts. Era una reunión de campaña para las 6 mujeres que habían trabajado en la campaña presidencial de Bobby el año anterior. Cerca de la medianoche, Ted y una de las asistentes, Mary Jo Kopechne, de 28 años, trabajadora política, salieron de la fiesta. Kennedy dijo que iba a llevarla de regreso al ferry. Tomó un camino equivocado. El auto cayó desde un puente angosto a un estanque. Ted Kennedy escapó del auto sumergido. Mary Jo no. Lo que hizo Kennedy después es lo que hundió su carrera. No llamó a la policía esa noche. No llamó a nadie. Regresó a nado a su hotel. Cambió su ropa. A las 2 de la mañana fue visto por el dueño del hotel. Siguió sin reportar el accidente. Fueron casi 10 horas las que pasaron entre la caída del auto y el momento en que Ted se presentó ante las autoridades. Mary Jo Kopechne fue encontrada muerta dentro del auto. Hubo quienes dijeron después que los investigadores creían que ella podría haber sobrevivido varias horas dentro del auto en una bolsa de aire esperando que alguien llegara. Nadie llegó.
Ted Kennedy reconoció que su conducta fue indefendible. Aceptó el ser culpable por abandonar la escena del accidente. Nunca fue presidente. Ese evento se lo impidió. Siguió siendo senador por Massachusetts durante 47 años más, hasta su muerte en 2009. Fue uno de los legisladores más influyentes de la historia del Senado, pero la presidencia que parecía destinada para él nunca llegó. John Fitzgerald Kennedy Jr. era el hijo del presidente asesinado. El mundo lo conocía desde que tenía 3 años, cuando el día del funeral de su padre se asomó por debajo del atril frente al ataúd y saludó con su manite. Esa imagen fue portada de todos los periódicos del mundo. Creció en el ojo público. Lo llamaban el príncipe heredero de América. Era abogado, editor de revista, piloto aficionado. En 1995 se casó en secreto con Caroline Bessette, una publicista de Calvin Klein, considerada una de las mujeres más elegantes de Nueva York. Eran la pareja perfecta de los 90. El 16 de julio de 1999, JFK Jr. piloteó un pequeño avión Piper Saratoga desde Nueva Jersey con destino a Martha's Vineyard, Massachusetts. Llevaba a su esposa, Caroline, y a la hermana de ella, Lauren. Iban a una boda familiar. Era de noche, había neblina, y aunque JFK Jr. tenía licencia de piloto, no estaba certificado para volar solo con instrumentos, lo que significaba que en condiciones de poca visibilidad dependía de referencias visuales que esa noche no existían. El avión entró en espiral sobre el Atlántico. Se estrellaron contra el océano a varios kilómetros de la costa. Los 3 murieron en el impacto. JFK Jr. tenía 38 años, Caroline 33, Lauren 34. Sus restos fueron recuperados del fondo del océano 5 días después. Sus cenizas fueron dispersadas en el mar, frente a Martha's Vineyard. Era el hijo del primer Kennedy asesinado, y moría como habían muerto tantos antes que él, sin explicación suficiente, en el aire, solo. Y ahora, hablemos de la maldición. ¿Desde cuándo se empezó a hablar de ella? ¿Y por qué caería sobre los Kennedy? La idea no nació con los medios o tabloides, nació en la propia familia. Fue Ted Kennedy quien la dijo primero, en 1969. Después de perder para siempre la candidatura a la presidencia. Fue él quien, frente a la tragedia que él mismo había provocado, se preguntó en voz alta si existía una maldición sobre los Kennedy. Los medios ya venían conectando las tragedias de la familia desde los años 40. La muerte de Joe Jr. en la guerra, después la de Kathleen en un accidente aéreo. Pero fue hasta después de los asesinatos de Jack y de Bobby, y después de las palabras de Ted, que la palabra maldición se quedó pegada al apellido Kennedy para siempre. Desde entonces han corrido varias teorías sobre por qué. Y hay quien dice que es solo estadística, que es una familia enorme, con más de un siglo bajo el ojo público, y que lo que en cualquier otra familia pasaría sin que nadie se enterara, en los Kennedy se vuelve noticia. Hay quien dice que es puro negocio mediático, que los tabloides llevan décadas empaquetando tragedias que no tienen nada que ver entre sí, solo porque contarlas genera más ventas. Hay incluso leyendas urbanas sobre tesoros malditos o maldiciones lanzadas a miembros de la familia por no ayudar a personas necesitadas. Nada comprobado, claro. Y hay quien apunta a la forma en que Joe Kennedy Sr. crió a sus hijos. Una familia que creció en la cultura del riesgo, porque Joe Kennedy los crió así: la competencia, la audacia, la negativa a mostrar miedo o vulnerabilidad. Hombres que se ofrecen voluntarios para misiones peligrosas, que vuelan de noche sin estar certificados, que no piden ayuda. Y una familia que pagó el precio de la visibilidad, porque el poder los puso en la mira de todos, de los admiradores y de los que los odiaban.
Eunice Kennedy Shriver lo dijo mejor que nadie. No creo que lo que ha pasado a nuestra familia sea una maldición. Creo que es que nunca pudimos lidiar con nada en privado. Lo que une todas estas historias no es la mala suerte, es el silencio, la incapacidad de mostrar debilidad, la decisión una y otra vez de proteger la narrativa por encima de las personas. Joe Kennedy construyó un imperio y en el proceso estableció las reglas de la familia. Sus hijos siguieron esas reglas, sus nietos también, y el precio fue enorme. Los Kennedy siguen en la vida pública. Caroline Kennedy fue embajadora en Australia. Robert Kennedy Jr. fue candidato presidencial en 2024. La familia no desapareció, pero el sueño de Joe Sr., un Kennedy en la Casa Blanca una y otra vez, nunca se cumplió del todo. Solo hubo uno. 1036 días y un traje rosa en Dallas. Eso fue detrás de La maldición de los Kennedy, parte 2. Gracias por escuchar los 2 episodios. ¿Qué te pareció el formato de 2 partes? ¿Preferirías episodios más largos, más cortos? Cuéntanos en los comentarios. Nos ayuda mucho. Y ya que estamos aquí, quiero conocer las historias que hay detrás de ti. Tus historias sobre apariciones, sustos, leyendas, historias que cuenta tu familia desde hace años que simplemente no logran explicar. Es época de verano, de contar historias en la fogata, y quiero narrarlas y compartirlas con el resto de los escuchas. ¿Quién sabe? Quizás logramos explicar lo inexplicable, o por lo menos asustarnos juntos. Manda tu historia a nuestro Instagram, @podcastdetrásdeti, o déjala en los comentarios de este video en YouTube. Síguenos en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok como @podcastdetrásdeti. Y recuerda, una maldición puede estar detrás de ti.